Un agroecosistema está compuesto por elementos abióticos y bióticos que interactúan entre sí. Los elementos o actores bióticos son aquellos organismos vivos en que se encuentran en plena interacción, como pueden ser animales y plantas. Estas interacciones también forman parte de este concepto y son objeto de estudio en la ecología. Los componentes abióticos. Los factores abióticos serán aquellos elementos de la naturaleza física o química que intervienen en la caracterización de un ecosistema determinado. Los factores abióticos se presentan en el medio ambiente. Se denominan también factores inertes, como el geólico y el geográfico. Pueden, con- pueden con- conectarse con los factores ambientales, como por ejemplo el clima o la dinámica de los suelos. El término abiótico suele utilizarse en ecología para señalar todo aquello que sea parte o producto de la vida orgánica tal cual identifica en nuestro planeta. Algunos ejemplos de factores abióticos físicos son estos: la luz solar, que es la principal fuente de energía del planeta y que incide en la temperatura de grandes masas de agua, aire y tierra, que se calientan y dilatan durante el día y enfrían y contraen en la noche. La temperatura, que influye en el desarrollo posible de la vida y el tipo de relación de un biotopo. La presión atmosférica, ejercida sobre los distintos elementos de un ecosistema, es también un factor determinante. El clima, con gran relevancia en los procesos que ocurren dentro de los distintos ecosistemas. El relieve, que, que incide tanto en la temperatura como en la presión atmosférica. A mayor altura, menor presión y menor temperatura. Dentro de los factores abióticos químicos encontramos el pH, que es una propiedad química de los medios, del agua o el suelo, indicando en su nivel de acidez o de alcalinidad. Un medio muy ácido o muy alcalino resulta corrosivo o contrario a la vida orgánica. La química de los suelos es la cantidad y el tipo de elementos químicos presentes en el suelo. Son determinantes a la hora de definir sus características. En la química del aire, el desarrollo de la vida y la mayoría de los procesos biológicos tienen que ver con el intercambio de gases para la respiración animal y la fotosíntesis. Las características del aire facilitan o impiden el desarrollo de los ecosistemas, pudiendo someterlos a condiciones de exigencia. En la química del agua, las características como la salinidad, la concentración de nutrientes o nivel de oxígeno disuelto, así como la presencia de contaminantes, determinan la calidad del agua para albergar la vida y por lo tanto el tipo de ecosistema que puede desarrollarse. Usando los componentes abióticos, podemos establecer de forma sencilla la definición de los factores bióticos como todos aquellos que poseen vida, es decir, todos los individuos que en alguno de los reinos de la vida definidos por la biología. La interacción entre los factores bióticos incluidos en un ecosistema, normalmente nos referimos a la flora y a la fauna de un medio determinado. Estos llevarán en una consecuencia la supervivencia y la reproducción de estos. Los factores bióticos se organizan de manera general en poblaciones, es decir, conjuntos de seres vivos del mismo tipo que comparten un hábitat específico. En la clasificación de los factores bióticos tenemos organismos productores o autótrofos. Estos producen su propio alimento. Estos seres vivos que sintetizan a partir de materia no orgánica sus formas de energía. Por ejemplo, las plantas que lo hacen a partir de la luz solar y el agua, o sea, en la fotosíntesis. Tenemos organismos consumidores o heterótrofos. Se alimentan de otros seres vivos. Los seres vivos que consumen materia orgánica obtenida de otros seres vivos para sostener su metabolismo. Estos seres vivos pueden ser de dos tipos. Pueden ser herbívoros, que son aquellos que se alimentan de plantas, semillas, raíces, algas o vegetales. O pueden ser de tipo depredadores, aquellos que cazan
y devoran la carne de otros consumidores. En los ejemplos de los factores bióticos tenemos los bosques y masas forestales que sirven de hábitat a muchas especies y suministran materia orgánica constante a, a los detritófagos del suelo. Tenemos los hongos e insectos, los principales organismos descomponedores que reducen la materia orgánica a descomposición, como son hojas muertas, trozos de corteza, restos de animales muertos, mudas de piel, excremento. Estos asimilando los nutrientes que necesitan y dejando el resto para incorporarlos nuevamente al balance energético del ecosistema en el suelo. Grandes depredadores como felinos, serpientes, aves de rapiña, que se alimentan de animales más pequeños y mantienen controladas las poblaciones, favorecen regularmente con su muerte la incorporación de más de materia orgánica para reciclar y volver a introducir el flujo energético. Tenemos los fitoplancton, el fitoplancton marino, compuesto por una variedad de microorganismos fotosintéticos que sostienen toda la pirámide trófica marina, siendo el alimento para formar mayores como para formas mayores como crustáceos y cactáceos y cetáceos. Tenemos grandes herbívoros como bueyes, antílopes, ñus, elefantes, entre otros, que se alimentan de toneladas de materia orgánica vegetal, sirviendo a, posterior del sustento a grandes depredadores y a los carroñeros que vendrán después.